Bueno, ahora sí vamos a explicar cómo es el proceso de disolución. Vamos a ampliar la pantalla, vamos a dedicarle este video solamente a este tema para que puedan verlo si hay algo que no se entiende, hay algo que todavía no les termina de quedar claro. No sé si las imágenes son las mejores para entenderlo, eh, pero bueno, hay un concepto que es el de fuerzas de atracción, que lo vamos a ver un poquito más adelante, con más detalle, eh, que ya lo vamos a ir aprendiendo a partir de ahora y ya cuando lo veamos después lo van a tener comprendido. La palabra fuerzas de atracción, ¿a ustedes qué les suena? La palabra atracción, cuando alguien se siente atraído a alguien, ¿qué sucede? ¿Tiene ganas de estar con ese alguien? ¿Sí? De estar juntitos, de estar pegados. Con las partículas pasa lo mismo. Las fuerzas de atracción son las fuerzas que mantienen unidas a las partículas. Quiero que miremos esta imagen, ¿sí? Estas partículas acá, esto está representando, esto es un modelo, vamos a ver en más detalle después lo que es un modelo para que no les quede ninguna duda. Esto es un modelo de una sustancia sólida, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que es sólida? Bueno, porque las partículas están todas unidas, formando un cuerpo. Y este cuerpo tiene forma propia, ¿sí? Miren estas otras partículas. Estas partículas están en estado, es una sustancia, son las partículas de una sustancia que está en estado líquido. Estas partículas están por todo el recipiente. ¿Estamos? Capaz que es más fácil verlo en esta imagen de acá. Estas son partículas de agua, esta es una sustancia líquida. Las partículas de agua ocupan todo el recipiente. Si yo lleno el recipiente cada vez más, las partículas de agua van a estar en todo el recipiente. Si pueden observar estas partículas, están separaditas unas de otras. Si bien este modelo no es muy preciso y las partículas están más juntas, por eso vemos el agua toda completa, está dibujado de esta manera para que sea más fácil su visualización. Pero si ven el fondo pintado de celeste, quiere decir que las partículas están en todos lados. En cambio, miremos acá, miremos esta sustancia. Esto es un cuerpo de forma cuadrada, ¿sí? No tiene la forma del recipiente, tiene su forma propia. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué puede estar así? Bueno, porque las partículas que forman este cuerpo o esta sustancia están tan unidas entre sí que no se van a separar para llegar hasta el final del recipiente. Eh, este cuerpo es un cuerpo sólido. ¿Qué diferencia hay entre las partículas que están acá y las que están en el medio líquido? Una de las principales diferencias y de las más importantes y de las que más determinan la diferencia entre una sustancia y la otra es la fuerza de atracción. ¿Cómo creen que sería la fuerza de atracción de las partículas que están en estado líquido acá y las fuerzas de atracción que hay entre las partículas que están acá? Bueno, no sé si lo han respondido, pero las partículas que forman este sólido tienen fuerzas de atracción mucho más grandes que las que están en estado líquido. Ni hablar que las que están en estado gaseoso. Ya vamos a ver cómo son las partículas de estado gaseoso, pero les puedo asegurar que no tienen casi nada de fuerzas de atracción. En realidad no tienen nada de fuerzas de atracción. Entonces, las fuerzas de atracción, para resumir, son aquellas fuerzas que permiten o que hacen que las partículas estén unidas. Cuanto mayor es la fuerza de atracción entre dos partículas, más unidas van a estar y cuanto menor sea la fuerza de atracción, más separadas van a estar. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es el proceso de disolución? Y volvamos un poco, ¿recuerdan esto que vimos en el video anterior? Bueno, acá tenemos el cristal de azúcar. Dijimos que era un cristal porque estaba formado por muchos átomos de azúcar, de sal, ¿sí? Estos átomos son partículas, recuerden, de cloro, formadas por cloro y por sodio. Y acá tenemos otras partículas en estado líquido, o sea, la partícula no está en estado líquido, lo que está en estado líquido es la solución, es la sustancia, perdón. Esta sustancia en estado líquido está formada por partículas cuya fuerza de atracción es más débil que las fuerzas de atracción que hay acá adentro, que hay entre estas partículas. Por eso estas partículas están distribuidas por todo el recipiente y estas están todas juntitas en un lugar. ¿Sí? Bien, sigamos avanzando. ¿Por qué cuando veamos en esta imagen, por qué cuando yo agrego este cristal de sal
de golpe las partículas de sodio y de cloro se mezclan con las partículas de agua. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si habíamos dicho que los sólidos tenían fuerzas de atracción muy altas y por eso estaban muy unidas entre sí, ¿por qué pasa que en el agua se separan? Lo que sucede y también está totalmente asociado a las fuerzas de atracción es lo siguiente. Nosotros tenemos, por un lado, las fuerzas de atracción que hay acá adentro, que hay entre esta partícula que está acá y esta de que está al lado, entre esta y la que está abajo, entre esta y la que está acá, entre esta y la que está acá. Todas estas fuerzas de atracción que hay entre cada una de estas partículas es importante y son fuertes, por eso esta sustancia es sólida. Pero cuando yo agrego algunas sustancias, que son aquellas que se disuelven, recuerden que esto sucede nada más en las sustancias que se disuelven. Si yo agregara un cristal de brillantina, no pasaría esto que está pasando. En la brillantina quedaría la partícula así, tal cual está, ¿sí? Pero cuando agrego ciertas sustancias como pueden ser la sal o puede ser el azúcar, y lo agrego a un medio como el agua, donde se disuelve la sal y el azúcar, lo que sucede es que la fuerza de atracción que va a haber, por ejemplo, entre el cloro que está acá y el agua que está acá, es mucho mayor esta atracción que hay entre estas dos partículas que la fuerza que había entre este cloro y este sodio que tenía acá, o este que tengo acá abajo, ¿sí? Entonces, como la fuerza de atracción acá es mucho mayor, es algo así como que esta molécula de agua se roba a esta partícula de cloro y se la lleva, ¿sí? Y miren cómo quedan, y pasa con todas las partículas, ¿sí? Miren cómo quedan los sodios, perdón, cómo quedan los sodios y los cloros mezclados con las partículas de agua. Esto sucede y la disolución sucede porque las fuerzas de atracción que hay entre las partículas del solvente y las partículas del soluto es mucho mayor que la fuerza de atracción que hay entre las partículas del soluto entre sí, ¿sí? Esta fuerza de atracción que tienen las partículas del soluto, de este sólido, entre sí, es más débil que la fuerza de atracción que hay entre las partículas del solvente, que en este caso es el agua, y las partículas de sal del soluto, que en este caso es la sal. ¿Está claro? Entonces, vamos con un ejemplo más grande acá. Estas partículas de agua tienen una fuerza de atracción con estas partículas de sal que es más fuerte a la fuerza de atracción que hay entre todas estas partículas entre sí, ¿sí? Como esta fuerza es más fuerte, es mayor, bien, entonces lo que sucede es que se rompe la fuerza de atracción que hay entre esta partícula y esta, se separa la partícula y se mezcla con las partículas de agua. ¿Por qué se mezcla? Bueno, porque tienen fuerzas de atracción. Entonces, esto se va a unir, ojo, no es que se vayan a unir, se van a atraer. Ya van a ver la diferencia entre unir, entre enlace y atracción. Lo que sucede acá no es una unión, sino que es una atracción. Estas partículas de agua se atraen a las partículas de sal y por lo tanto las separan del cristal. Cuando la sal desaparece es porque quedó disuelta en agua y todas las partículas de sal quedaron separadas, mezcladas con el agua. ¿Se entiende? Es muy importante acá entender el concepto de atracción, imaginárselo, imaginarse cómo una partícula de agua se roba a una de las partículas de sal y se la lleva, y así se las llevan todas, eh, venciendo la fuerza que mantenía unidas a las partículas de sal en el cristal de sal, ¿sí? Bueno, es un tema a veces bastante complicado de entender porque esto no lo podemos ver. Estas son cosas que necesitamos imaginar, ¿no? Y nosotros inventamos estos dibujos y estos modelos para poder imaginarnos, para ayudar a nuestra cabeza a imaginarse lo que sucede realmente en la naturaleza. Esto no lo vemos. Nosotros lo único que vemos es que la sal desaparece. Bueno, ya saben que la sal no desaparece y lo que está sucediendo acá adentro, en este vasito, es es una cuestión física y ahora entienden por qué desaparece, ¿sí? O por qué creemos que desaparece. Bueno, vamos a ver un video más donde vamos a explicar un poquito esto de los modelos de las fuerzas de atracción y de cómo se comportan esas partículas en cada uno de los estados de agregación para poder terminar con la unidad.